Ya, ahora sí. Entonces, la prueba del semestre anterior la vamos a resolver. ¿Ya? Es un Scrambler, ¿cierto? Cada uno tiene una secuencia. Entonces, nosotros vamos a elegir cualquiera. Después viene la pregunta 2, ¿cierto? Una codificación de línea que hay que obtener la densidad espectral de potencia. ¿Ya? Y después una codificación de línea desde la cual hay que obtener la señal. ¿Ya? Entonces nosotros la vamos a resolver en orden. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta o alguna consulta antes de resolver la prueba relacionada con alguna duda que tengan antes de resolver esta prueba? Scrambler. Ahí está. Como le decíamos, vamos a partir con el Scrambler. Ahí está. ¿No? ¿Ninguna duda? Por mi parte, no, profe. Perfecto. Imagino que el resto tampoco. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer uso aquí por comodidad del Excel. ¿Ya? Como vamos a hacer cierto el orden del Scrambler, ¿cierto? Después tenemos el trabajo por columna. Eh, entonces nos da la facilidad, ¿cierto?, para evitar errores. Entonces, este es el Scrambler, ¿ya? De la prueba. Recuerden que lo primero es obtener la clave, perdón, la clave y la llave. ¿Ya? Yo creo que lo voy a agrandar un poquito. La llave del sistema, que en este caso, ¿cierto?, viene dado por los retrasos y la cantidad de EXOR, ¿ya? Aquí tenemos de 2 y de 4. De 2 y de 4. De 4. Y lo que tenemos que Profe, obtener, ¿cierto? ¿Perdón? profe, ese de 2 de 4 es porque por la cantidad de rectángulo o Sí, un... por los retrasos. Uno toma el acumulado. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, como tenemos 4, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser 3, 5, 7, y nosotros lo vamos a sumar todo hacia arriba. Recuerden que aquí tenemos solamente 2, podrían haber 3, 4, 5, ya, retroalimentaciones. Entonces nosotros vamos a tomar. Entonces ahí tenemos la llave del sistema, y que es el T, ¿ya? Y el T corresponde, si S, EXOR, 2 veces la llave sobre el S, ¿ya? 3 veces la llave sobre 4 veces, ¿ya? Las anteriores, entonces siempre igual. ¿Ya? Obviamente nosotros tenemos que tener una secuencia, aquí, ahí está. Ahí lo voy a escribir. Tenemos que tener todas las veces. Entonces esto no son más. Entonces, ya dijimos que F es igual a F2 de 4, y el F al vale F por F, o sea, de 4. Eso me da, ¿cierto? Porque como un binomio, vamos a tener la suma, ¿cierto?, del de 8. Recuerden que los pares se van, cuando tenemos ya F3, los vamos a hacer como F2 por mayor que el F. O sea, de 4 de 8
Cualquier otra de 2 grados. Signo más. Y de 6, de 10, de 8, de 12. Como deja nada, ponemos aquí. Duda 4. Esto es de 4 más 8. De 16 por de 2 de 4. Que cuando yo haga los por columnas va a ser más fácil nada más. De 8 de 2 me da de 10, de 10, de 8, de 4, de 12, de 16 de 2, de 18, 16 de 4, de 20. Ahí está. F6. Le faltó la D en el 20, profe. Ah, toda la razón. Gracias, Alejandro. Y aquí me faltan más. Gracias. F6. Lo más simple para el F6, F5, F. F. Y aquí copiamos todo. De 10, de 12, de 12, de 18, de 20, 20. Y el F de 2, de 4. Entonces, de 10, de 2, de 12, de 14, de 20, de 22, de 14, de 16, de 22, de 4. Y soy el 14 Entonces, se repite 14. Se repite en y el cantidades 22. par, ¿cierto? Y el 22. Entonces, como se repite y en cantidades pares, se eliminan. Súper bien. Y nos queda chiquitito. Y lo vamos a ordenar. El de 16 aquí. Ahí. Perfecto. Entonces el F6 queda chiquitito. Hasta ahí está claro. Está claro que se elimina, ¿cierto? F7. F6. F. Entonces tenemos de 12, de 16, de 20, de 24. Uno puede ir viendo, ¿cierto?, el tiempo que está invirtiendo en hacer el ejercicio, ¿no? Y el F de 2, de 4. Recuerden que la ventaja de este ejercicio, ¿cuál es? Que uno después comprueba el resultado, ¿cierto? Y se da cuenta si está bueno o está mal. ¿Ya? Entonces tenemos de 14, de 18, de 22, de 26, de 16, ups, de 20, de 24 y de 28. Entonces vamos a copiar y pegar porque aquí se repite algo, ¿no?
No se repite nada. Creo que no, profe. 14, ya, nada. 14, 18, 22, 26, perfecto. De 12. Claro, nada. 16, perfecto. Entonces uno, vamos a calcular el F8. Y uno se recuerdan que uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a calcular? ¿Ya? Entonces eso depende de la cantidad de bits. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bits. ¿Ya? Con 14 bits, ¿ya? Nosotros tendríamos, ¿cierto? Hasta aquí, hasta el F7. ¿Ya? Porque si nosotros hacemos el F8, ¿ya? Nosotros vamos a aumentar, ¿cierto? 2 bits más, ¿ya? Y el mínimo va a ser de 16. Y por lo tanto ya tendríamos más allá de los 14 bits. Por lo tanto, nosotros tendríamos solamente para usar hasta el 14. Eso significa que nosotros tendríamos que reescribir, ¿cierto? Todos los F, ¿ya? De la siguiente forma. El F nos queda como de 2, de 4. Vamos a reescribir todo hasta el 14. ¿Ya? El F2 nos queda de 4, de 8. Y esto solamente porque tenemos 14 bits. ¿Ya? Puede ser que la prueba tengamos 10, 11, 13. ¿Ya? Va a depender. El 3 tiene el de 6, de 8, de 10, de 12. El F4 tiene solo el de 8, ¿ya? El de 16 aquí lo descartamos. F5 dejamos solo el de 10 y el de 12. El F6 dejamos solo el de 12 y el F7 dejamos ninguno. ¿Ya? Porque el D14 son puro cero. ¿Hasta ahí alguna duda? Si este Scrambler lo vamos a dejar ahí, chiquitito. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, consultas? Profesor, por ¿Sí? ejemplo, en el desarrollo podríamos eliminar al tiro los D mayores a 14. Al tiro, sí. No hay problema. Yo aquí lo hice completo para que vean. Y de hecho, el único problema que hay, ya, si tú lo vas eliminando, es que puede ser que llegues, por ejemplo, hasta el F5, ¿ya? Y tú puede ser que te confundas y digas, no, en realidad llega hasta el F5 porque ves que si le sumas 2, ¿cierto? Va a llegar hasta el 14, pero no te das cuenta que el 10 si le sumas 2 llega hasta el 12, ¿ya? O sea, la única recomendación que yo siempre doy es que den un paso más, ¿ya? Ojalá en este ejercicio, por ejemplo, con 12 bits, puedan llegar hasta el F7, donde el desplazamiento más chiquitito sean los 14 bits, ¿ya? Esa es como la recomendación. No detenerse antes. ¿Alguna otra consulta? Yo voy a copiar aquí los bits mientras tanto. Aquí está la secuencia S. Entonces tengo el 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. O la secuencia rara. 0, 1, 1. Si la copié bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Entonces ahora los desplazamientos, ¿ya? Se copian aquí, ¿ya? Voy con el de 2, ¿ya? El de 4, fíjense, va 2 veces y no se copia. El de 8 va 3 veces, como es impar, se copia una vez. Después viene el de 6, el de 10,
El de 10, si se fijan, va 2 veces y el de 12 va 3 veces. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? 2, 8, 6, 12. Profe, para la tabla entonces, ¿sigue rigiendo la regla de los pares entonces? ¿Que se eliminan técnicamente? ¿O no? Sí, aunque aquí uno los podría escribir igual. ¿Ya? Tú los puedes escribir igual. Lo que pasa es que como es un XOR, te va a dar 0. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo podría escribir el 4. Por ejemplo, escribe de 4 y de 4. ¿Ya? Y aquí va a ser, por ejemplo, 1 y 1. Entonces el XOR de los dos va a ser 0. Entonces, si lo escribes, ¿ya? No te va a inducir error. Pero para no trabajar de más, uno lo elimina inmediatamente. ¿Ya? Ya, profe. Entonces lo más común es que si, por ejemplo, el de 4 está en cantidades pares, no lo escribimos. ¿Ya? Igual que el de 8. Como está 3 veces, lo escribimos solo una vez. ¿No? No 3 veces. El 2 igual. Entonces, si todos los que están en cantidades pares no lo escribimos, y los que están en cantidades impares lo escribimos. ¿Ya? Entonces el de 2 está una vez, el de 4 está 2 veces, no va, el de 8 está 3 veces, va una vez, el de 6 está solo una vez, el de 10 está 2 veces, ¿ya? El de 8 está el de 8 está escrito, ¿cierto? 3 veces, el de 10 está 2 veces, el de 12 está 3 veces, queda una vez, ¿ya? Entonces te lo vamos a escribir más centradito. Ahí sí. Entonces los desplazamos, este en 2, ¿ya? Este en 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y si no me equivoqué, a ver, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, claro, 7, me falta un 0. 0. Y esto lo vamos a dejar centrado. 6. Ah, no están ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, 7. Le introduzco 6 ceros. Ya, y 12. Le pongo 6 ceros primero, 6 ceros después. Y copio la secuencia. Ya aquí, si se fijan, yo copié la secuencia entera para allá, pero da lo mismo. Nosotros nos concentramos solamente en los primeros bits. Y aquí van los XOR. Ahora, como tenemos Excel, nosotros podemos sumar, ¿ya? Yo voy a usar, ¿cierto? De la suma del Excel, así como para estar seguro. ¿Ya? Porque recuerden que si nosotros, ¿qué hacemos con el XOR? Hacemos suma, ¿cierto? Paridades, ¿ya? El XOR, aquí lo escribí, el XOR, ¿cierto? Ve las paridades de 1 y aquí me da si es impar o par, ¿ya? Entonces, las cantidades impares de 1 me los marca como 1, ¿ya? Y las cantidades pares me los marca como 0. Ahí estaríamos. ¿Ya? Entonces, esta secuencia de aquí será la secuencia codificada T. ¿Ya? Si se fijan, es una secuencia completamente distinta a la original. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ahora, como les decía al principio, uno esto de aquí lo puede comprobar. ¿Ya? Entonces aquí, como uno comprueba, toma la secuencia codificada, ¿cierto? Y aplica el desplazamiento en 2, en 4, y vuelve a hacer el EXOR. Tomamos la secuencia. Ah, de hecho aquí uno puede hacer esto. Desplazamiento en 2. 0, 0. 4.
Y de hecho podríamos hacer de nuevo la suma. Y aquí está el EXOR, yo no sabía. A ver si funciona. Qué conveniente. ¿Cierto? No tenía idea. ¿O vos no funciona? Sorry. ¿Por qué no funciona? No tenía idea. Sorry. De todo, inclusive OR. Devuelve un OR exclusivo de todos los argumentos. X, O. Ah, que tiene que ser valores lógicos. Bueno, ahí le dan más vuelta a usted. Yo hago la suma nomás. Uno. Entonces, uno, uno, par, par, impar, impar, par, par, impar, impar. El cero es par y el uno es impar. Oh, me equivoqué. Entonces aquí uno compara, ¿cierto?, con la secuencia original. ¿Deberían ser iguales? Sí. ¿Nos dio iguales? Vamos a ver. Nos dio iguales. ¿Verdad? Súper bien. Entonces aquí uno dice, bueno, a esta altura, ¿cierto?, la prueba, llevamos como 20 y tantos minutos, aseguramos un ejercicio. ¿Ya? Si hay errores, obviamente uno puede pesquisar hacia atrás, ¿cierto?, buscar qué es lo que pasó, dónde me equivoqué. ¿Ya? Mi sugerencia, la que siempre le sugiero a todos, hagan todo de nuevo. Es más fácil, ¿ya? Porque el error puede estar aquí, ¿cierto? Puede estar aquí, ¿ya? O puede estar acá. Entonces, mejor hacer todo de nuevo. Dudas, consultas, jóvenes, antes de pasar al ejercicio. En el chat recién lo veo. ¿Qué está roto? Creo que lo decía por la función del Excel, de ¿El la Excel? comporta sort, sí. ¿Por qué está roto? Profe, yo me pierdo un poquito en el diagrama. ¿Ah? Yo me pierdo un poquito en el diagrama. ¿El de aquí? Sí, es que para ir haciendo viendo el diagrama, ir haciendo la secuencia del lado, entonces me cuesta un poco identificarlo. Sí, lo importante es que el F incluye estos cuadritos. ¿Ya? Los cuadritos cuentan como ¿cómo se llama? Los desplazamientos. Entonces el F siempre está centrado, esa suma que está al medio de los cuadraditos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos uno, porque el S está acá abajo. Entonces uno mira siempre esta línea de aquí, porque puede haber un XOR y puede haber otro acá. Significa que van a haber más cuadritos arriba. Entonces uno va haciendo una suma acumulada hacia arriba. Y ahí lo va contando. ¿Te fijas? Y eso una vez. Pero el procedimiento hacia abajo después, esta ecuación de aquí, esta de aquí es siempre igual. ¿No? Nosotros siempre vamos a calcular el F al cuadrado, el F al cubo. Perdón. ¿No? Ya. Dudas, consultas, más dudas, más consultas. Estaba muy difícil, ¿o no? Como le decía, todos los scramblers son iguales. El que vimos en clase es exactamente igual. Hay que ser ordenado nomás, profe. El Excel yo creo que es la mejor opción, pienso yo. Sí, por lejos, lo mejor. ¿Sí? Ahora, en el cuaderno uno puede hacer todo el desarrollo, ¿cierto? Tener los D y después se va al Excel y de hecho uno puede tener la plantilla lista. Llegar y sumar. Acá. Después viene el otro ejercicio. Yo creo que este se le hace más fácil a usted. Era esta señal. ¿Ah? Y aquí hay que calcular la densidad espectral de potencia.
Mm, cuadril. Ahí está. ¿Cómo hacemos? ¿Se acuerdan cómo se hacía esto, no? Había que encontrar la función y después calcular la transformada y todo eso, ¿o no, profe? Exactamente. Me acuerdo que la función era un escalón desplazado, ¿o no? ¿Escalón o rectangular? Rectangular. Exactamente. Nosotros usábamos esta ecuación. Esta. Entonces, el I es la Manchester diferencial. Nosotros podríamos usar esa, ¿cierto? Entonces, eh, recuerden que cada vez que tengamos un problema de esto, es súper importante, nosotros tenemos que identificar, ¿cierto? El bit 0, cómo se codifica, porque recuerden que esto es la codificación de línea o señalización. Entonces nosotros tenemos una señal para el bit 1 y una señal para el bit 0. Entonces decimos, ¿qué señal tiene el bit 0? Esa es una cosa, y la tenemos que identificar. La vamos a graficar aquí abajito, ¿ya? Y de la misma forma, nosotros tenemos que identificar, la vamos a dibujar, ¿ya? Y esto es lo más importante del problema. Uno, con esto claro se hace todo, ¿ya? Porque es pura mecánica. Y de hecho, por ejemplo, podríamos decir de aquí, esta señal, esta señalización se parece a un on-off, y decir, la on-off es on-off. Y de hecho, porque recuerden que de aquí nosotros, desde el SDX, les voy a copiar la cosa. Del SDX, ¿cierto? Uno saca los RN, o necesita, ¿cierto? Para calcular el SX y los RN, y de los RN, para calcular los RN, necesita los A sub K, ¿ya? Entonces, si uno a través del análisis, ¿cierto? La señal codificada que nos dan, ¿ya? Nosotros somos capaces de identificar, ¿cierto? La señal para el 0, para el 1, y a partir de ese análisis, nosotros somos capaces de decir, la señal es o bipolar, o polar, o on-off, alguna de esas básicas, o alguna combinación que nosotros podamos determinar, no se nos va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Calcular los A sub K, o bien, ¿cierto? Si fuese polar, nosotros podemos decir, rápidamente la densidad petróleo de potencia es tal, ¿ya? De hecho, evitar los cálculos. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿qué señal se está utilizando aquí para el bit 0? Mientras tanto, yo voy a dibujar los ejes. Está derechito. Sí, llevamos como 30 minutos de prueba. Ujú. Profe, hablando de la prueba y haciendo una prueba, ¿la prueba de la otra semana va a ser sincrónica o asincrónica? Así, sincrónica. Pasé con las preguntas rápidas por WhatsApp, y 3 de desarrollo. Esas son las de definiciones. Sí, Ah, ya. sí, igual que el semestre pasado. Ya, jóvenes. ¿Qué señal se utiliza para el... Aquí le voy a poner el tiempo. Recuerden que aquí tenemos un eje aquí. Lo voy a colocar. De la gráfica, ¿qué me pueden decir? Más cerquita.
Ahí está. Ya, jóvenes. Para el 0 sería un flanco de subida y por el 1... Ah, no. Para el 0, flanco de subida. Es que yo diría que está súper bien. Ya, como que mató todo. Daniel, mataste todo. Flanco de subida. A ver si lo puedo hacer de otro color. O sea, es que Murió el después problema. el 0 es un flanco de bajada, así que 0 de va bajada. cambiando Mira, más adelante. el 0, un flanco. ¿Y el 1 cómo es? El 0 es un flanco. Murió todo el problema. Bueno, pero esa es la idea. Entonces va cambiando. Entonces aquí, ¿cómo lo hago aquí? No me sale. Y este. No, no sale con eso. Ahí está. Ups. Yo creo que por pedazo me sale más fácil. Ya. ¿Quedó claro, no? Este es. Lo vamos a hacer en color rojo. Lo que dijo Daniel quedó claro, ¿no? Color ¿De que el rojo. 0 era un flanco de subida, profe? ¿Lo puede repetir, Daniel? O sea, ahí al parecer el 1 es un flanco de subida y el 0, o sea, el 1 es un... Bueno, el primer 1 es un flanco de bajada, pero los 1 siguientes son flancos de subida. Y el 0 primero es un flanco de subida y después de subida va alternando, al parecer. Queda claro, ¿no? Ahora, el primero siempre es como que el sistema está partiendo porque aquí eh, es como el inicio del sistema, ¿no? Ups. Pero la señal base en el fondo que tenemos es esta. Chuta, esta de aquí. ¿Les quedó claro el resto, no? Ahí está. Entonces tenemos el 0. El 1 sería así. Y este es de bajada. Más o menos así. Bueno, una mano, ¿cierto? Se demora menos. Yo aquí me demoré harto. Ya, chuta. Ya, entonces lo podemos comprobar, ¿cierto? El primer bit dato, ¿cierto? El 1 lo vamos bien. Como decía, como parte del sistema viene de 0, ¿cierto? Viene una transición. Primer 0, viene una transición. Ahora, ¿por qué la señal se ve, ¿cierto? Yo la dibujé como una transición y el Manchester diferencial aparece, ¿cierto? Como un nivel base 0, ¿ya? Las señales son exactamente iguales, pero la diferencia es cierto que la señal que yo dibujé tiene un valor más y menos, ¿ya?
En cambio, la señal que está arriba tiene un valor 0. Entonces, la única diferencia es que yo le tengo que sumar a la que yo hice abajo, ¿cierto? Un valor offset continuo, ¿ya? Para que el valor mínimo sea 0, ¿ya? Pero básicamente la señal es la misma, ¿ya? Yo la hice la de abajo con valor medio 0 y la que está arriba tiene un valor medio distinto a 0. Ya no hay diferencia. Es solamente porque aquí yo la puedo diferenciar, ¿ya? O sea, yo arriba debería ser capaz de ver rápidamente, como lo hizo Daniel, de que hay un canto de subida y de bajada, que hay una transición, ¿ya? La que yo hice abajo es una transición de un valor positivo a negativo, o de negativo a positivo, ¿ya? Pero la que está arriba es de un valor positivo a 0 o 0 a positivo, ¿ya? Por eso es diferencial. Entonces, la señal, ¿cierto? El primer 0 aparece una transición como la señal codificada, ¿cierto? Aparece de 0 a un valor positivo, nosotros la tenemos de valor negativo a positivo, que es una transición positiva, ¿ya? Y eso es correcto. Después viene el 1, que es una transición positiva, que eso estaría correcto. Después le sigue un 0, ¿ya? Que ahí viene un 1, perdón, una transición negativa, ¿ya? Después viene un 0, ¿ya? Con una transición positiva. Luego viene un 1. Después viene otro 1, 1. Y si se fijan, todos los unos que vienen, ¿ya? Vienen con la misma transición. Y los ceros, ¿ya? Si uno se fija, ¿qué pasa con los ceros? Como que van alternando su estado, ¿o no, profe? Van alternando, siempre lo alternan, ¿ya? Y fíjense, porque después de los 3 unos que vienen, ¿ya? El cuarto cero, ¿ya? Alterna con respecto al tercer cero, ¿ya? Entonces, estaríamos frente a un sistema que para el 0, ¿ya? alterna, alterna el signo, porque en el fondo nosotros esto lo conseguimos, ¿cierto? Para tener transición o positiva o negativa, para nosotros lo que hacemos es multiplicar por menos 1, ¿ya? Para cambiarlo, ¿ya? Alterna el signo, ¿ya? Es como el bipolar. El bipolar, ¿cierto? Era para el 1, aquí lo está haciendo para el 0. Y en el caso del 1, ¿qué hace? Siempre Eh, mantiene un estado de flanco de subido. exactamente. Mantiene una marca. Esto lo hace como ¿cuál? ¿Qué lo hace así? El on-off. ¿Ya? Entonces estaríamos como en una situación de mezcla entre, para el caso del bit 1 on-off y para el caso del 0 de un bipolar. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Como decía, esto es lo más importante. ¿Ya? Entonces ahora viene, ¿qué pasa si yo tengo en el fondo una bipolar y una on-off mezclada así? O sea, si hay una on-off para el 1 y una bipolar para el 0, ¿cómo los mezclo en el fondo? ¿Cómo se mezclan, cómo se entremezclan estos dos? Para generar solo una señal. Se tendrían que multiplicar, ¿no, profe? Recuerda que es una señal, ¿ya? Ah, Si no se multiplican, ¿qué es lo que se hacen? ¿se suman? Se suman, ¿ya? Tú tienes una señal para el 0 y una señal para el 1, ¿ya? Entonces uno la suma. Pero ¿qué va a pasar en definitiva con esta señal de aquí? La quiero copiar. Se me pegó. ¿Ya? Porque en el fondo nosotros vamos a tener la función. Ahí está. ¿Dónde lo puedo hacer? La está aquí no me sirve.
¿Cómo sumaríamos esto? Ahí está. Tendríamos la suma del X para el 0 más la suma para el bit 1. Ahí está. ¿Ya? Tal cual. Por un lado nosotros vamos a tener, ¿cierto?, el bit 0, que es la bipolar, y para el otro que es el on-off. Yo no voy a hacer el desarrollo porque ya eso lo tenemos por ahí. Aquí tengo polar. A ver si tengo el bipolar, hermano. Polar, 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 polar. Y aquí tengo el on-off. Aquí es cosa de copiar, ¿no? Entonces ahora, no en blanco. Y hasta aquí ya tenemos, harto, este era el bipolar. Bueno, aquí va a quedar la tremenda cuestión. Donde lo único que faltaría sería el PW. Interpolar. No. Eso no está. Tan grande que no se alcanza a ver. Ahí sí. Lo único que faltaría, ¿cierto?, sería el P. Este de aquí. Este de aquí. La señal analítica de esta señal. La transformada de Fourier. ¿Cuál es la transformada de Fourier de esa señal? Recuerden que lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es escribir. Lo primero, ¿cierto?, es escribir la ecuación en el tiempo. Tenemos una rectangular, ¿cierto?, desplazada en el tiempo para el lado positivo y una para el lado negativo. ¿Ya? Y por propiedades de Fourier tenemos, ¿cierto?, la transformada de Fourier. De ahí tendríamos la PW. ¿Dudas, consultas, muchachos? El resultado lo dejaríamos hasta ahí nomás, profe. Ahora, si quieres lo puedes reemplazar arriba, pero en realidad queda una ecuación tan grande. Sí, por eso mismo digo. ¿Sí? Ya. Con esto es suficiente. Como lo decía yo, al ver una patada. ¿No? Esto es lo importante, ¿no? Incluso llegar aquí a identificar que el bit 0 tiene alternancia de signo, como el bipolar, ¿no? Y el bit 1 mantiene, me falta una marca como el on-off, ya es 50% del problema, ¿no? El resto es copiar ecuaciones. Porque le decía, si uno puede identificar estas codificaciones base que ya hemos visto, que las ecuaciones ya están, ustedes las tienen a mano, uno llega y las copia, ¿no? ¿Dudas, consultas?
¿Dudas, muchachos? Menos por mi parte, no, profe. ¿Y el resto de los jóvenes? Me imagino que tampoco. Por mi parte tampoco, profe. Perfecto. ¿Daniel tampoco? Todo claro. Ya, y el último ejercicio está aquí. Este es típico, ¿eh? También. ¿Ya? Dice, usando la codificación ML3, ¿ya? Está creada por Crescendo, ¿ya? Esto es para la interconexión por cobre. Hay una secuencia de bit y lo que hay que hacer solamente es dibujar cómo es la señal resultante, ¿ya? Y ahí están las instrucciones que están sacadas de la norma, ¿cierto? Que define el protocolo de comunicación MLT3. ¿Ya? MLT significa transmisión multinivel. Entonces ahí están las instrucciones. ¿Ya? Entonces ahí dice la secuencia 10110. Bueno, la instrucción dice, usando la codificación MLT3, grafique la señal codificada para la secuencia de bit 101100 y todos los bits que se dan. ¿Ya? Y después dice MLT3 cycle, sí, la secuencia de los ciclos MLT3 trabaja sobre los voltajes -1, 0, +1 y 0. Y la idea es, ¿cierto?, que ustedes sean capaces de, en el momento, comprender, ¿cierto?, lo que está diciendo la instrucción y generar la señal. ¿Ya? Así que, ¿cómo sería la señal? En este caso. ¿Qué está diciendo la primera frase? Esta de aquí. ¿Quién me puede decir? Es que tiene como 3 niveles, o sea que, como si fuese una bipolar, que pasa por -1, 1 y 0, ¿o no? ¿Sí? Pero transita en el fondo de -1 a 0, +1 y 0. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Y en el ahí, fondo, son 4 etapas. profe, ¿cómo elegimos con cuál parte? Uno elige, ¿ya? Podríamos hacer el ejercicio en blanco. Por ejemplo, aquí tenemos el eje. A ver si me sale. Elijamos con 0. Le voy a poner color negro. Partimos con 0. Más bajito. Y el primer bit es 1. ¿Cómo transmitimos entonces la secuencia? El estado está en 0. Entonces la secuencia es 1, vamos a hacer algunos bits nomás. 0, 1, 0, 0, 1, 1, hasta ahí. ¿Cómo es la señal? Aquí tenemos nivel 0. Pone más 1. Está muy grande, ¿no? Más 1. 0. Menos 1. Los escucho, jóvenes. Bueno, ahí sería, si partimos con el 1 positivo, podría ser No, parte el 0. eh, Y parte el bit de 1. 0. Por eso, pero, o sea, cambia en el 1. Cambia, O cambia al 1 positivo. Eso. sí, Y después viene un 0. se Se mantiene mantiene el en estado. alto. ¿Ya? Y después viene un 1. En el 1 baja 0 de nuevo. ¿Ya? Después viene un 0. Se mantiene en el 0 hasta el próximo 1. Y ahí, Ahí baja a -1. ya. Después vuelve a 0 y después sube a 1. Perfecto. Súper.
Entonces ahí va transitando los estados, cambia de estado siempre que hay un 1. Este me quedó desplazado, pero ahí está. Ese 1 es ese. Perfecto, súper bien. Y así uno va haciéndose la señal para el resto de los bits. ¿Quedó claro, no? Fíjense que este es un 1 de 3. ¿Ya? Entonces, de los 3, obviamente si uno tuviese que elegir para comenzar, quizá este sería el indicado. ¿Ya? Tal vez uno debería comenzar con este. ¿Ya? Gana al tiro, ¿cierto? Un tercio del puntaje. ¿Ya? Segunda opción, la sugerencia mía sería el Scramble, porque uno va a comprobar si todo no está malo. Y la tercera opción es el segundo, ¿cierto? Que llegar por lo menos a plantear e identificar qué señales para qué bit, ¿ya? Y luego ya se pone ese desarrollo. Esa era como la estrategia que yo veo que era como más cómoda para esta prueba. Pero recuerdo que esta fue la del semestre anterior. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Por mi parte, profe, al menos me quedó bastante claro. ¿Va a ser la misma estructura para la prueba de la La próxima misma, semana? más los ejercicios de, ¿cómo se llama? De estas preguntas rápidas por WhatsApp. Ah, perfecto. Sí, pero Ya, eso son perfecto. teóricas. Por ejemplo, ¿para qué decir qué es lo que es on-off? Ya, no sé. ¿Para qué señalizar qué es codificación de línea? Cosas rápidas. ¿Ya? Jóvenes, nos vemos el viernes entonces. Cualquier duda, consulta a través del grupo, no hay ningún problema. Vale, profe. Ya, muchachos, nos estamos viendo entonces. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Estén muy profe. bien. Chao, Chao, muchachos. profe, que Chao, esté bien. chicos. Chao. Chao, profe. Chao, chao.